a tu pueblo según sus necesidades, Padre Celestial, y que tú puedas venir a suplir cada una de las mismas. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro buen Dios, mis amados hermanos. Pueden tomar sus lugares en el nombre de Jesús. Y yo pues quiero continuar con la ayuda del Señor. Y primeramente, Dios, termino el tema hoy hablando de la inseguridad. Amén. Ya hablamos de la cita de Marcos, capítulo 9, versículos 22 y 23, en donde prácticamente se los voy a resumir así. Hay un hombre, mis amados hermanos, que tiene una necesidad a través por medio de su hijo, ¿verdad? Y llega delante del Señor con inseguridad, con dudas. Tal vez el Señor pueda hacer el milagro o saciar la necesidad que él necesita. Y el Señor le pregunta, ya lo hemos hablado, ¿verdad? ¿Cómo es eso que sí puede? Amén. Entonces, esa es la base de que lastimosamente muchos de nosotros ante nuestras necesidades nos acercamos delante del Señor, mis amados hermanos, pero con inseguridad. Amén. Y la palabra claramente dice que el que se acerca al Señor se tiene que acercar sabiendo que Él es Dios, que Dios existe, que Dios es real. Amén. Que Él es galardonador de los que le buscan, pero que también que el que se va a acercar y le vaya a pedir, que le pida sin estar dudando. Porque dice la palabra, no crea tal hombre que el que así se acerque a pedir recibirá lo que está pidiendo. ¿Por qué? Porque está pidiendo con inseguridad. Amén. Ustedes y yo, mis amados hermanos, tenemos que orar, y hay un modelo perfecto de oración en la Biblia, como lo que es Daniel, ¿verdad? Él dice en la Biblia que desde que propuso en su corazón orar, la respuesta fue enviada. Amén. Eso lo sabemos, ¿verdad? Amén, mis amados hermanos. Pero no llegó la respuesta hasta 21 días después. ¿Por qué? Porque eso es donde lastimosamente la mayoría a la hora de orar nos quedamos, porque no entendemos, mis amados hermanos, que solamente el hecho de decir voy a orar, desde ese momento ya se está desatando una batalla, una guerra espiritual, y si nosotros no lo hacemos, mis amados hermanos, nos vamos a quedar solamente con peticiones. Miren esto que está acá. ¿Qué es esto? ¿Será que ninguna de estas peticiones ha sido contestada? ¿Amén qué? ¿Amén sí o amén no? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen esas peticiones ahí si ya fueron contestadas? Sáquenme este post. Entonces, ¿por qué les digo eso, mis amados hermanos? Porque está un montón de peticiones ahí. Imagínense, ustedes dicen que ya fueron contestadas. Tal vez hasta son de ustedes mismos y todavía los diáconos orando por cosas que ya fueron contestadas. Bueno. Entonces, a lo que voy, mis amados hermanos, es de que la inseguridad nos lleva a pedir ahorita, pero dejamos de interceder. ¿Y la respuesta? Luego es bien fácil y bien sencillo. Dios no me escucha, Dios no me quiere y un montón de cosas, mis amados hermanos. Pero bueno, me estoy desviando un poco del tema y nada más me quedan 15 minutos. Ya hablamos de la inseguridad familiar, amén. Ya hablamos de la inseguridad en los negocios. Y ahora vamos a hablar de la inseguridad, cada uno son delicados, mis amados hermanos, en lo espiritual. Amén. Inseguridad en lo espiritual. Podemos pensar, por ejemplo, ¿verdad? Uno de estos días llamaba a alguien, y yo no es que sea chute, pero yo escuché, ¿verdad? Alguien llamó a la pastora diciéndole que su pastor la había puesto a predicar y que ella no quería. ¿De dónde creen ustedes que nos surge eso? Porque en determinado momento, ¿qué harían si yo les digo, por ejemplo, los que se bautizaron la semana pasada les toca predicar mañana? No, pastor, mañana es de oración. ¿Qué harían, mis amados hermanos? Bueno, yo me los mencioné a ellos, ¿verdad? Pero ¿qué harían ustedes si les digo les toca predicar mañana? O como me dijo Estuardo, yo sí predico, me dijo, pero un domingo, me dijo. También, ¿va?
Entonces, por más que tal vez lo hagamos, amén, amén, pastor, amén, yo predico. Amén. ¿De dónde viene ese temor, esa inseguridad? Escuchaba a uno de acá en la iglesia uno de estos días, pero no era conmigo, pero yo escucho, hermano, yo no sé por qué hablan cerca de mí. Que cuando los pastores están ahí, les da miedo predicar. Y eso nos ha pasado, creo que a todos, mis amados. En una oportunidad a mí me pasó, ya era pastor, pero ¿qué les digo? Tenía unos mesecitos de ser pastor ya. Y el que era mi pastor en ese entonces me dice: mira, quiero que vayas a predicar a la iglesia mañana. Está bueno, dije yo. Pero según yo, que él no iba a estar, porque ya me había invitado a predicar una vez haciendo oveja y él no estuvo. Entonces llegué yo al culto y ¿qué creen que llegué buscando? Llegué y como él siempre se sentaba hasta adelante, hasta vacío, no está. Y todavía me acuerdo de ese tema, mis amados hermanos. Prediqué en el libro de Ezequiel. La Biblia menciona, escudriñando, ¿verdad?, diferentes versiones, menciona por lo menos 8 diferentes tipos de oveja. Y yo llegué a predicar de eso. Y yo estaba dándole duro a los hermanos. Como yo crecí con ellos, ¿verdad?, le estaba dando duro. ¿Cuándo? ¿Qué creen que pasó? El pastor sí estaba, pero como a la par había una casa que en ese entonces estaba alquilando, él había pasado su oficina para ahí y estaba a escuchar todo lo que yo estaba diciendo. Cuando asoma su rostro por la puerta, ¿para qué vino? Dije yo, me estaba fluyendo. En ese rato solo lo vi. Por el chavo, me va la chiripiorca. Pero según yo que iba a entrar, no, solo asomó la cara, como para, tal vez pensó que estaba dando demasiado duro. Asomó la cara y le bajé un poquito. Pero después me quedé con la idea que ahí estaba, entonces ya no seguí igual. Entonces sí, mis amados hermanos, hay muchas situaciones que nos pueden llevar a tener inseguridad. Amén. Pero cuando se trata de la palabra del Señor, la Biblia dice: ustedes abran su boca, ¿y qué dice? Y yo la llenaré. Entonces, en lo espiritual, mis amados hermanos, parte de la inseguridad en lo espiritual se da. ¿Por qué? Porque lastimosamente ustedes y yo creemos que la obra la vamos a hacer nosotros. Pero la verdad es que no. Nosotros lo único que tenemos que hacer es pararnos, abrir la boca y dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. Entonces no depende de nosotros. Amén. Pero como lastimosamente somos nosotros los que nos tenemos que parar al frente, por eso el tema ahorita es la inseguridad en lo espiritual. Tenemos miedo, nervios, pena. Le decía yo a uno de cuando escuché esos comentarios, ¿verdad? Y que es que el miedo tal vez es el miedo a decir alguna herejía. Y todos se rieron. Pero todo esto, mis amados hermanos, viene como consecuencia de no estar seguros de lo que la palabra del Señor dice. Amén. Yo he escuchado a más de alguna persona decir: como está escrito, no se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. ¿Y quién dice que eso está escrito, hermano? Pero ellos predican que está escrito. Amén. Bueno, que el Señor nos ayude. Entonces, en lo espiritual, para poder vencer la inseguridad, tenemos que entender que la obra y el ministerio, mis amados hermanos, no es por nosotros. Amén. El ministerio del Señor, y lo único que nosotros somos canales de bendición, nada más. Pero el que hace la obra es el Señor. Amén. La Biblia dice claramente que no es del que quiere. O sea, aquí no va a fluir nada porque yo quiera. Amén. No es del que corre, sino es de... Tampoco es del, como dicen muchos dicen, sino es del que Dios tiene misericordia. Entonces, si se dijera que es del que Dios tiene misericordia, es del que pueda estar predicando, sino es de. Miren una pequeña letra, la gran diferencia que hace. De Dios que tiene misericordia. Y por misericordia nos usa, mis amados hermanos. Amén. Y somos edificados. Entonces, si ustedes y yo tenemos claro esto, creo que deberíamos de tomar un poco de mayor valentía, de mayor seguridad y permitirle al Señor que Él nos use. ¿A cuántos de ustedes, quizás nos haya pasado a todos,
los que hemos profetizado, ¿a cuántos de ustedes el Señor les ha dado una palabra y por inseguridad no la dan? No la damos. ¿Les ha pasado? A mí también me ha pasado. O sea, nos ha pasado a varios. Pero ¿y si dejamos que el Señor fluya? ¿Qué es lo que pasa después? Otro da esa profecía y uno se queda, ¡ah, la verdad! Esa profecía fue la misma que el Señor me dijo. ¿Y cómo se queda uno? ¿Se queda uno satisfecho? ¡Ah, la verdad! Dios mío, no sé si les ha pasado, perdóname. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, la inseguridad en lo espiritual, miren, aunque ustedes no lo crean, puede llegar a detener grandes ministerios, mis amados hermanos. Entonces ustedes y yo hagamos las cosas con la convicción de ¿qué? De que la obra es del Señor. Amén. Vean lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 3 y versículo 4. Ya saben de quién vamos a hablar. Dice la Biblia, cuando el Señor vio que Moisés, qué mejor ejemplo, ¿verdad?, se estaba acercando para observar mejor, lo llamó desde el arbusto. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Miren, para empezar, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si nos estamos acercando tal vez ahí a un árbol de mangos? Porque no es de nosotros, pero que tengo ganas de un mango. Y vamos a arrancar el mango cuando el Señor menciona nuestro nombre. ¿Qué hubiéramos hecho? Aquí estoy, Señor. Les aseguro que salimos corriendo. Moisés todavía tuvo la valentía, ¿verdad? Y dice, Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. ¿Pero qué hubiéramos hecho nosotros? Ese es el Señor el que me está hablando. Salimos corriendo, mis amados hermanos. Pero que el Señor nos ayude. ¿Decimos amén? Bueno, sigue diciendo el versículo capítulo 3. Ahora nos vamos hasta el versículo 11. Entonces, en el 4 nos damos cuenta que el Señor le hace un llamado, pero nos damos cuenta que el llamado es de una forma sobrenatural. Amén. Y luego dice, pero Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir ante el faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Vean, aquí empieza ya. El Señor, en todo lo que nos avanzamos, el Señor le da prácticamente la orden de lo que tenía que ir a hacer, ¿verdad? Y viene Moisés y empieza pues con la inseguridad y le dice, ¿pero quién soy yo? ¿Les ha pasado? Ay, pastor, por ejemplo, hoy le vamos a dar todos los que se bautizaron la semana pasada. Son bromas. Por ejemplo, pero pastor, si yo apenas me bauticé la semana pasada. Por ejemplo, pastor, pero si yo apenas me acabo de empezar a congregar. Por ejemplo, pero pastor, si yo apenas tengo 10 años de estar en la iglesia. Sí, mis amados, es que lastimosamente, cuando se trata de poner excusa, cualquier cosa es buena. Yo ya les conté, ¿verdad? No sé si estaban todos cuando les conté esto, que hace como un mes, tal vez más o menos, una hermana de acá de la iglesia, que es maestra, le dijo a la pastora que si ella podía dar un tema por una plataforma virtual. Y la pastora aceptó. Pero ya cuando le dijeron de que como era para un colegio, no se podía hablar de religión, en otras palabras, no se podía evangelizar a nadie, ¿verdad? Porque tenían de diferentes religiones. Entonces ella aceptó, pero después me dijo, hágalo usted, me dijo. La verdad, dije yo, está bueno. Ya cuando era el día, mis amados hermanos, de conectarnos, creo que fue por Google Meet que se hizo la plática. A las 8 menos 10 dijeron que iba a empezar. Cuando iba a ser la hora, yo me alisté, me levanté temprano, me alisté. Y cuando iba a ser la hora de conectarme, yo les voy a decir que se me fue el internet. ¿Por qué creen que estaba pensando en eso? Por la inseguridad. Ay, Dios mío, ayúdame. Preparé las cosas y ya iba a ser hora y la compu no me quedaba bien. Va a menearla para acá y no me conectaba. De repente me conecté. Yo me conecto con la esperanza que no hubiera nadie. Y cuando me conecto, 55 personas.
Y solo me conecté, plano esperando, estaban que me conectara y conectándome y empieza a hablar un maestro. Y le damos la bienvenida al hermano, ¿qué dijo? Wilmar. Todavía con eso ya me salía. Así se quedó, bendito Dios. Todo salió bien. Después me dice la hermana, fíjese pastor, me dijo que, y dice que ahí estaba la directora. Si yo hubiera sabido que estaba la directora me pongo más nervioso. Dice que era una misma plática, se habló de valores, pero como no sabían si a los 3 que invitaron le podían hablar a todo el colegio, entonces lo dividieron en 3. Primero hablé yo, después habló otro, yo le hablé, no me acuerdo a qué grupo le hablé yo, la cosa que dividieron carrera, básicos y primaria, creo yo. No sé a qué grupo le hablé yo. El asunto es que ya después dice que se reunieron y la directora dijo que el único que le había gustado era el que habló primero. Y ese fui yo. Entonces dice que si a la próxima le puede hablar a 500 personas. ¿Saben qué le dije? Mira pues, está bueno. Lo único que te pido es que no me lo digas una semana antes, le digo. Decímelo el día que haya que hacerlo, porque si no toda la semana, ¿cómo paso? Ay, 500. Hoy sí se fue el internet. Entonces, ¿de dónde viene todo eso? ¿Quién soy yo? Si volvemos a la carga, mis amados hermanos, cada uno de nosotros más de algo tenemos para compartir, porque siempre hay más de alguien más necesitado que nosotros. Amén. Más de algo. Si el hecho que ustedes vengan a la iglesia, no crean que es por gusto. Está escrito que la palabra del Señor nunca regresa vacía. Más de algo se llevan. ¿Amén o no amén? Más de algo se les queda. Y se dan cuenta que cuando estén hablando con alguien, más de algo de lo que el Señor ha puesto y ha hecho en sus vidas, sale de sus bocas. Tenemos algo para edificar. Pero si empezamos, ¿y quién soy yo? ¿Sabe qué? Voy a hablar con el pastor, voy a hablar con la pastora y que ellos vengan. Y si da la casualidad que en ese momento el pastor o la pastora no puede, y si la necesidad es en ese momento, amén. Entonces dice acá, ¿quién soy yo? Y miren a dónde lo estaba mandando, para ir ante Faraón y sacar a los israelitas de Egipto. Ayúdenme, por favor. ¿Qué pensamientos se nos pueden pasar a nosotros para decir, aquí a Moisés le están dando una tarea grande? Amén. ¿Qué podemos decir nosotros? Pero ¿quién soy yo para hacer algo dentro de la iglesia? ¿Para quién soy yo para predicar? ¿Pues quién es usted, hermana Vivi? Otra cosa, ¿quién soy yo para quitar el puesto al pastor? A ver, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para cantar? Si parezco Labán. Ayer les hablaba a los jóvenes que a Labán le pidieron la menor y dio la mayor. Parezco Labán, me piden la menor y doy, no sé ni cuál doy. ¿Algún otro? ¿Quién soy yo para servir? ¿Quién soy yo para servir? ¿Quién soy yo para conquistar al baterista? Sí, mis amados, a veces pasa. ¿Quién soy yo para...? Somos hijos de Dios, el Señor nos ha hecho el llamado. Y como lo hemos dicho en más de una oportunidad, por ejemplo, decían predicar, cantar. ¿Ustedes creen que eso solo, a mí me gustaría? O sea, eso no es solo porque a nosotros nos gustaría. Es que está escrito que el que pone el querer, ¿quién es? Pero Él también pone el hacer. Entonces, si ustedes están dentro de la iglesia, a mí me gustaría, por ejemplo, tal vez ser maestro, maestra de los niños, por ejemplo. ¿De dónde viene ese sentimiento? ¿De dónde viene ese deseo? El Señor lo ha puesto. Entonces lo mismo está pasando acá. ¿De dónde se le ocurre a Dios llamar a Moisés? Él sabía que tenía la capacidad, lo llama, y ustedes y yo sabemos que lo logró. Logró hacer lo que Dios lo había puesto a hacer. Amén. Entonces nosotros también tenemos la capacidad para hacer lo que Dios nos ha puesto, ese querer como ese hacer, mis amados hermanos, tenemos la capacidad, pero hay que vencer la inseguridad. Amén. Tenemos que confiar en el Señor y entender que, por ejemplo, si me voy a poner a predicar,
Ustedes no van a venir a predicar su testimonio, ¿verdad? Porque entonces eso fuera otra cosa. Ustedes van a venir a hablar de lo que está escrito. Y aún así, mis amados hermanos, sea muy poco lo que ustedes prediquen, les aseguro, por cuanto está escrito, esa palabra no regresa vacía. Más de alguien vino con alguna necesidad y lo que ustedes hayan dicho lo edificó, lo bendijo y se va. El Señor me habló. Amén. Sigue diciendo. Luego Moisés le dijo: Señor, cuando yo vaya y les diga a los israelitas, el Dios de sus antepasados me envió a ustedes, ellos me van a preguntar cuál es el nombre de ese Dios, y entonces, ¿qué les voy a responder? ¿Creen ustedes ahí? Pregunto. Hay un diálogo ahí, ¿verdad? Entre Dios y Moisés. Están platicando. ¿No conocía Moisés al Dios con el que estaba platicando? ¿Por qué estaba platicando? ¿Hablan ustedes con cualquier desconocido con este tipo de confianza? No, uno habla con este tipo de confianza con gente que conoce. Amén. Simple y sencillamente lo que vemos acá es que lo que Moisés estaba haciendo era poniendo más excusas. ¿Para qué? Para que Dios le dijera: va, pues ¿sabes qué, Moisés? Mejor no te voy a mandar. ¿Alguna vez les ha pasado esto? Que tal vez, a mí sí me ha pasado, y a esto es a lo que voy. Estamos tal vez en que tenemos que hacer algo similar y por dentro no queremos por la inseguridad. Y luego viene alguien o nos dice: va, ¿sabe qué? Está bien, entonces vamos a poner a que lo haga otro. A mí me pasa esto. Me tranquilizo y le doy gracias al Señor tal vez porque ya no lo voy a hacer. Pero me quedo con un sentimiento de: lo hubiera hecho. De qué hubiera pasado si lo hubiera hecho. Entonces sí lo quería hacer. Porque si no lo hubiera querido hacer, simple y sencillamente me dicen no. Ay, gracias a Dios que me salvé. Pero ¿por qué me quedo después con ¿y qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Porque sí lo quería hacer. Pero ¿por qué no lo quería hacer? Por la inseguridad. Amén. Moisés le dijo al Señor: por favor, Señor, nunca he sido de fácil palabra. ¿Quién de ustedes sí puede decir: yo sí soy de fácil palabra? Miren, a mí me pasó algo cuando estaba en la universidad. Ya era pastor. Ya tenía yo tiempo de estar predicando y de estar hablando delante de la gente. Entonces, en una oportunidad, yo no sé por qué los maestros hacen eso tan feo, ¿verdad? Lo ponen a uno a exponer. Y decía yo dentro de mí: exponer, si ya tengo como 2 años creo que tenía que estar pastoreando, le he hablado a varias gente, ¿cómo no voy a poder hacer eso? Pero cuando llegó la hora de exponer, ¿qué creen que pasó? Otra vez lo mismo que me pasaba cuando estaba estudiando en la primaria, en los básicos, a leer nada más. ¿De dónde viene todo eso? Una vez más, la inseguridad. Amén. Entonces dice acá: por favor, Señor, nunca he sido de fácil palabra. Miren, en el ministerio, mis amados hermanos, el día o el momento en el que ustedes y yo nos sintamos capaces, predicar, solo puedo hacer. Tengo este tema, tengo el tema del color de los ojos del anticristo, tengo el tema cuánto calza Satanás. Dios. El día que nosotros nos sintamos así de seguros, ese día no es la obra del Señor, es nuestra obra. Porque la palabra claramente nos muestra, mis amados hermanos, que ¿quién conoce al Señor? Nosotros creemos, cuando digo nosotros me refiero a los pastores, creemos que cuando estemos allá con el Señor en el reino de los cielos, la palabra se va a seguir predicando. Entonces, de eternidad en eternidad, y nunca lo vamos a conocer a totalidad. Amén. Entonces, nunca nos sintamos nosotros capacitados, capaces. ¿Por qué? Porque para empezar es la obra del Señor y es tanto al Señor como al pueblo del Señor a quien ministramos, mis amados hermanos. Y por cuanto es pueblo del Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser delicados. Amén. No creernos capacitados. ¿Por qué? Porque Él es el que hace la obra. Ni antes ni después de que me hablaras a mí, tu siervo, dice, soy lento
y aburrido cuando hablo. Miren eso. Soy lento y aburrido cuando hablo. ¿Algunos de ustedes se consideran lento y aburrido para hablar? Algunos se aburren de tanto hablar. Había una persona, mis amados hermanos, que es mujer, pero tenía el problema de Moisés. Era tartamuda. Nosotros siempre nos burlamos de ella y que Dios nos perdone ahora, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan que antes uno se valía a eso de camarita? ¿O qué era otra cosa? Camarita era lo que nosotros jugábamos. Camarita, le decía. Si uno no tenía el dedo así, le decían camarita, uno se tenía que quedar así. Entonces un día llegó ella con en aquel entonces era un niño, ¿verdad? Que se llama Manuel, y como era algo tartamuda, le hace camarita, Manuel. Téngole. El montón que lo que ella tardó en decirle camarita, el otro puso. Y si les contara quién es, pero mejor no les cuento. Entonces les digo esto, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque la Biblia dice claramente que a la mayoría de discípulos que el Señor llamó eran hombres sin letra. Hombres sin letra. ¿Qué quiere decir eso? Algunos no podían escribir, no podían leer. Amén. Pero dice la Biblia que conforme el Espíritu Santo los tomó y el Señor los fue preparando, dice que los hombres doctos se quedaban admirados de cómo hablaban. ¿Y acaso no es este Pedro? Estos no son los hombres sin letra. ¿De dónde sacan tal elocuencia al hablar? ¿De dónde? De la capacitación del Espíritu Santo, de la obra del Señor en sus vidas, en nuestras vidas. Amén. Y voy terminando. A ver, sí, esta es la última. Y luego vamos a hablar de la inseguridad personal. Éxodo capítulo 4, versículo 12. Ve que yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés dijo: por favor, Señor, manda a otro. Dice. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros, mis amados hermanos? ¿O qué hacemos cuando tal vez ustedes le dicen a uno de sus hijos: mira, mi amor, por ejemplo, anda a comprar las tortillas? Dejan pasar unos 2 minutos. Mira, hazme el favor, anda a comprar las tortillas. La gran. Y otra vez, otros 2 minutos, anda a comprar las tortillas. Manda a otro. Manda a Javier. No, pastor, que mande a Dulce. ¿Qué era? ¿Qué hacemos, padres? Hasta bueno, nada, hazme el favor, Leila, anda vos. ¿Hacemos eso? Sí, pastor, porque para mí está problema. Llega un punto en el que uno se enoja y ya enojado, anda por las tortillas, te estoy diciendo. Vaya, mamá. Así le hacen los patojos, hermano. No sé por qué se ríen, cualquier casualidad. Entonces, así estaba Moisés. No sé si el Señor le está hablando a alguien. Así estaba Moisés, mis amados hermanos. Y le dijo: manda a otro. Pero no me han respondido. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿O qué hacemos cuando uno de nuestros hijos se nos pone así? ¿Lo terminamos mandando? ¿O resultamos siguiendo nosotros? De todas formas, ¿lo mandamos? Lo mismo fue lo que hizo el Señor, dice. Pero miren lo que dice el Señor. Entonces el Señor se enojó. Se enojó con Moisés y le dijo: está bien, le dijo. Te voy a dar a alguien para que te ayude. A tu hermano Aarón de la tribu de Leví. Él sabe hablar muy bien y ya viene en camino a visitarte y se pondrá muy feliz de verte. Entonces miren, pues acá hay algo, mis amados hermanos. Dios es soberano, ¿verdad? Dios es amor. Amén. Y al final, de todas formas, Moisés resultó haciendo lo que Dios le había dicho. Al final le dice: tú serás a él como Dios y él será para ti como tu boca, le dice. Entonces Dios hablaba con Moisés. Moisés le daba el mensaje a Aarón y Aarón hablaba. No siempre, pero conforme vamos viendo el proceso de las visitas a Faraón,
Empezó hablando Aarón, pero terminó hablando Moisés. O sea, fue tomando, mis amados hermanos, el cauce de lo que Dios le había llamado a hacer. Y poco a poco, vean esto, qué tremendo. De ser tartamudo, al final aprendió también la lección, que dejó de entrar a la tierra prometida porque ya ahora ya no era tartamudo, sino era un mandón. Miren qué equilibrio. Entonces, tenemos que aprender, mis amados hermanos, que cuando se trata de algo espiritual, tenemos que estar 100% seguros. Ustedes y yo nunca vamos a estar 100% capacitados. ¿Por qué? Porque la obra del Señor. Lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Tú habla y yo obedeceré. Y el Señor va a empezar con poquito, nos va a empezar a dar poco. Y la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pone. El Señor va a empezar diciéndoles: ve y dile esta palabra a mi siervo, al apóstol Sergio. Ah, no, pastor, que envía otro, vaya usted. Ay, ¿por qué no van ustedes? Amén, ¿me voy dando a entender? Entonces, cuando se trata de lo espiritual, hagámoslo sin temor. Amén. Pastor, fíjese que hay una familia por ahí que quiere que yo ore por ellos. Oramos por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, los bendecimos y los enviamos. Vayan y oren. Amén. Hay varias familias acá que han venido por eso, porque alguien dijo: pastor, X familia, vamos, vayan. Esta iglesia, les puedo decir, empezó así. Un día yo hablé con el pastor que me cubría, le dije: pastor, hay una familia ya, anda, pues oró por mí y me mandó. Y así fue como empezó la iglesia. Entonces, en el nombre de Jesús, mis amados hermanos, el Señor nos ha dado capacidades. Amén. Cada vez que vengamos a un culto, no nos regresamos igual a nuestras casas. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, lo poquito o lo mucho que se nos haya quedado de cada tema, pongámoslo por obra y se van a dar cuenta que un día vamos a tener capacidades de las cuales nos vamos a quedar sorprendidos. ¿Por qué? Porque la obra del Señor y no de nosotros. Amén, amén y amén.